Hoy una nueva oportunidad. El ayer es pasado, el mañana es futuro y todo lo que tengo hoy es un día más para conocerte un poco más, para andar de tu lado agarrado a tu mano sin miedo a este mundo, y viviré cada día como si fuera el último. Disfrutaré cada día como el primero. Te entregaré todo lo que soy cada mañana, de que sale el sol en mi ventana. Bueno, bienvenidos familia, un abrazo también a nuestros amigos en YouTube, ya saben, suscríbete, dale like y apachúrrale ahí a la campanita y entonces pues las notificaciones llegarán sin retraso a tu dispositivo para que puedas escuchar una palabra que edifica. Perfecto familia, bueno pues vamos a hablar hoy de esta gracia de dar, esta gracia que el Señor nos ha dado. Fíjate, es una gracia que el Señor nos ha dado y que está impartida en nuestra naturaleza. Nuestra naturaleza divina, pon ahí en tus notas, nuestra naturaleza divina es generosa. Entonces vamos a hablar de la generosidad. Este tema es maravilloso. Y es maravilloso, y fíjense que lo voy a abordar de una manera franca, de una manera clara, porque ya sabemos nosotros lo que sucede con este tema de la generosidad. Y no es un tema, es que ese es el problema que nos hemos creado. A la generosidad, fíjense, a la generosidad la hemos puesto un poco aparte y le hemos hecho un tema o la hemos hecho una enseñanza. Pero la generosidad, familia, la generosidad es una característica de la naturaleza divina que tú y yo portamos. Dice Marcela, así es, Pastor Jorge, lo disfrutamos muchísimo, es tan hermoso todos los tiempos vividos. Un abrazo, así es, gracias, dice, lo queremos un montón y nosotros también les queremos mucho, mucho, y a mí verlos siempre conectados, y lo digo honestamente, y esa fidelidad, esa permanencia de estar allí aprendiendo a mí me ministra. Yo siempre he creído que esa permanencia, voy a decirlo hasta así, esa permanencia silenciosa, esa permanencia que parece casi que nadie ve, es la que el Señor, en esa permanencia el Señor nos da tantas riquezas, y yo sé que eso es lo que ustedes están experimentando en el Señor. Así que gracias por sus vidas, Marcela y Miguel Cázares, también desde Iztapalapa, les amamos muchísimo. Entonces, como les decía familia, la generosidad es una característica de nuestra naturaleza divina. Y para empezar a desarmar todo este asunto les voy a decir de que tenemos que desarmar, tenemos que desmantelar parte por parte muchos conceptos que tenemos allí previamente concebidos acerca de la generosidad. Cuando digo conceptos, son muchos, pero voy a englobar solo uno. Y me encantaría que empezáramos por allí, ¿vale? Ayúdenme. Esta característica de la generosidad viene impartida a tu vida en la misma vida de Cristo. Si tú y yo leemos de nuevo los evangelios y vemos a Cristo, vamos a ver una persona generosa en todos los sentidos. Él fue generoso con su tiempo, fue generoso con la amistad, fue generoso con el cariño, fue generoso en el amor, fue generoso en proteger a las personas, fue generoso en atenderlos, fue generoso en cuidarlos, fue generoso en caminar la milla por ellos. Si nosotros miramos a Jesús aquí en la tierra, nos damos cuenta que Él era una persona que por eso mismo, cuando Juan lo vio, siempre me hago referencia a ese testigo visual, ese testigo físico, ese testigo real, quien lo vio y lo tocó, que es dentro de varios, uno de ellos fue el apóstol Juan. Él dijo, cuando lo vimos lleno de gracia. Y la gracia, escribe, y la gracia contiene la característica del dar. La gracia contiene, no podemos hablar de gracia si no hablamos de dar. La gracia da. No podemos hablar de gracia si no hablamos de algo que se da, porque la gracia es un regalo en el sentido más
simple, si lo queremos ver así, de la definición de gracia, es un regalo que se da y que la otra persona no se lo merece y que tampoco la otra persona lo puede alcanzar, ni lo puede comprar, sino es algo que se le da. Entonces, fíjense qué hermoso. Si nosotros hablamos de gracia, tenemos que incluir la generosidad. Por ejemplo, si hablamos de amor, también tenemos que incluir la generosidad. Es imposible decir que amamos si no lo manifestamos con un dar. El amor, de hecho, tiene que ver con el dar, aunque no todo el dar tiene que ver con amor. Eso escríbanlo allí, a ver si en un ratito lo explicamos o ahorita. El dar, el amor tiene siempre y dentro de él la acción de dar. Quien ama, da. Amén. Quien ama, da. Quien ama verdaderamente es generoso. Pero no todos los que dan aman. Y eso nos lo enseña 1 Corintios capítulo 13, donde dice, si yo vendiera y si yo diera todos mis bienes si yo vendiera todos mis bienes para dárselo a los pobres, pero no tengo amor, si repartiese, dice, todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. ¡Wow! Entonces el amor dentro de su genética tiene esa característica de la generosidad. La gracia dentro de su genética tiene esa característica de dar. Y es que, fíjense qué chistoso esto también, es increíble el lenguaje espiritual, porque el dar, fíjense, y la gracia, en algunas partes la gracia se le traduce como caridad, y la caridad es la entrega, es el darle a alguien algo que él no puede alcanzar. Entonces, gracia, escribe allí, generosidad y amor, esas tres características de la vida de Cristo en nosotros siempre van juntas. ¡Wow! Esto es hermoso. Una persona, repito, gracia, generosidad y amor siempre van juntas. Hermoso es eso. Eso es hermoso. ¿Qué es lo que tenemos que desmantelar? Tenemos que desmantelar lo que tenemos adentro en nuestra mente de que dar, escribe, dar es una acción o una acción nuestra. Fíjense. Lo que tenemos que desactivar es que en la acción de dar es algo que tenemos que hacer. No sé si me estoy explicando. La generosidad no es algo que tú tienes que hacer. La generosidad es lo que tú eres en la naturaleza divina, ahora de la que tú participas. Amén. Ser generoso no es algo a lo que tú te tienes que convertir, escríbelo allí. Ser generoso no es alguien que tú tienes que ser o algo que tú te tienes que convertir. Yo tengo que hacerme generoso, no. Ser generoso es lo que es tu naturaleza. Por eso, cuando nosotros vamos creciendo, chicos, cuando vamos creciendo en el entender lo que somos, cuando recuperamos nuestra identidad correcta, familia, cuando recuperamos lo que somos espiritualmente, nos empezamos a dar cuenta. Cuando digo recuperamos lo que somos, no es que se vaya y venga, me refiero a comprenderlo. Cuando comprendo cada vez más lo que soy, mejor lo voy a decir así, cuando comprendo mejor lo que soy, cuando me doy cuenta de mi identidad correcta, lo que yo soy, entonces me voy a empezar a dar cuenta que lo que yo verdaderamente soy, escribe allí, soy un vaso de todas las riquezas de Dios para que sean repartidas en esta tierra. Y para desmantelar también todas esas, porque ha sucedido que se necesita la manifestación, estoy buscando cómo decirlo, se necesita la manifestación de la generosidad. Si ustedes recuerdan, ahorita me viene a la mente la iglesia, al principio, esa iglesia que le hemos llamado la iglesia primitiva, que de primitiva no tenía nada, era una iglesia que empezó espiritual
y manejó una inteligencia espiritual y manejó también un avance espiritual impresionante. ¿Por qué? Pues porque entendió códigos del reino y los usó. Esa iglesia, gracias Alexander, un abrazo cariñoso hasta Colombia, un abrazo grande. Esa iglesia inició practicando la vida espiritual y caminando en ella, disfrutándola, entendiendo lo que el Espíritu les iba indicando y haciéndolo. Y lo que ven en un principio, las primeras manifestaciones de esta iglesia primitiva, lo que uno mira es una iglesia generosa, una acción. Alguna vez hice acá en Casa de Justicia un comentario a los hechos breve. Nos llevamos en ese breve comentario de los hechos como un año, ¿verdad? Si se acuerdan los discípulos de Casa, como un año estudiando el libro de los hechos, y decíamos, ¿quién le dijo, fíjense, quién le dijo a la iglesia primitiva que la gente, que vendieran sus bienes? Lo voy a decir, yo dije que voy a ser muy claro en este tema hoy, que la gente vendiera sus bienes, que la gente vendiera algunas tierras, algunas propiedades que ellos tenían, y que lo que ellos iban vendiendo lo trajeran a la iglesia para la administración de las necesidades que había en ese momento. En algún discipulado yo les decía, ¿cómo fue? ¿Quién les dijo? ¿Quién los convocó a dar? ¿Quién fue el que les dijo, ustedes tienen que dar así, ustedes tienen que deshacerse de lo que ya les sobra, ya tienen que ofrendar y háganlo así? ¿Quién les dijo? Alguna vez estaba yo en una iglesia en el estado de Puebla, y recuerdo que estábamos hablando de algunas cosas y el Espíritu nos enseñaba algo y les comentaba y les decía, yo soy de los que creo, fíjense lo que voy a decir, yo soy de los que creo que en algún momento tiene que terminar el que tengamos que decirle a las personas, oye, te conviene sembrar, oye, te conviene que deposites tu semilla, oye, no te olvides de sembrar, oigan, ofrenden, oigan, diezmes. Yo soy de los convencidos que una iglesia, en cuanto vaya madurando, a lo que verdaderamente es, nadie le tiene que decir que tiene que dar, porque la naturaleza que ella misma aporta es una naturaleza generosa. Entonces, por eso mismo es importante este tema. Tenemos que empezar a hacer a un lado esas cosas que tenemos clavadas, como que yo tengo que dar, yo tengo que sembrar, yo tengo que diezmar, yo tengo que ofrendar. Y lo que más nos convendría es empezar a ver lo que somos nosotros allí en nuestro interior, en esta naturaleza divina que disfrutamos y que ella tiene características poderosas. Entonces, cuando uno lee el libro de los Hechos, uno dice, wow, ¿quién le dijo a esta iglesia que hiciera eso? ¿Quién les dijo a esas personas? ¿Quién los convenció para que vendieran sus cosas y la trajeran a esa iglesia que iniciaba? ¿Quién? Ahora, si eso hicieron, voy a decir un detalle, y lo siento también si a algunos no les gusta, lo sentimos, dije, voy a hablar claro. Si eso está mencionado en un principio, significa, escribe allí, que siempre sí es necesaria la generosidad de los santos. Escribe allí, es necesaria para la iglesia la generosidad, es necesaria. Si está mencionada allí, y si el Señor, porque miren, si ningún pastor fue el que se los indicó, porque no se ve que ninguno de los apóstoles se los haya dicho. Nadie les dijo a ellos lo que ellos tenían que hacer en ese sentido, pero lo hicieron. ¿Quién fue el que los impulsó? Obviamente, esa iglesia que nace caminando en el Espíritu, estaba siendo guiada en el Espíritu, y el Espíritu es el que les indicaba lo que ellos tenían que hacer. ¡Qué extraordinario! Si no fue un apóstol, si no fue un pastor o un discípulo y fue el Señor, entonces, familia, eso significa, escribe allí de nuevo, que la generosidad es necesaria en la iglesia. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Pero increíble, cuando ellos empiezan, la iglesia primitiva, vuelvo allá, vean qué hermoso, empiezan a caminar en la realidad espiritual que ya ellos viven,
empiezan a caminar en la naturaleza divina que ellos portan, no tienen problema de deshacerse de lo que el Señor les indique. ¿Para qué? Para el progreso del Evangelio. ¡Qué extraordinaria acción! Una acción totalmente espiritual. Para aquellos que critican esa parte y dicen, no, ya va a empezar a pedir dinero, ¿no? Hoy seguro va a ser una transmisión que no sé, no digo seguro para no frenar nada, pero probablemente sea una transmisión que no lleguemos a los 25,000 que decía Mario hace un rato, por lo mismo, porque si alguien se asoma y ve y dicen, están hablando de dinero, aunque no estamos hablando de dinero, escribe allí, no estamos hablando de dinero, estamos hablando de generosidad. No estamos hablando de dinero, pero si alguien escucha, va a decir, están hablando de dinero, mejor me voy por otro lado. Entonces, es importante decirlo porque suele suceder. No estamos hablando de dinero, estamos hablando de una característica de la naturaleza divina de los hijos que se llama generosidad. Estamos hablando de la vida de Cristo impartida en ti y que una virtud, escribe, de la vida de Cristo es generosidad. De eso estamos hablando. Entonces, fíjense que quiero hablar de tres definiciones sobre esta palabra. Escribe allí, es una definición latina, porque viene del latín generosus. Hay una definición griega, la saqué también de ahí de la escritura, de la raíz y de la palabra original griega que es haplotes en griego, generosidad. Y también vamos a ver que esa generosidad manifestada por Dios, escribe, es un sinónimo de amor. ¡Wow! Generosidad es un sinónimo de amor. Extraordinario. Entonces, la palabra generosidad en latín está dividida en dos raíces. La primera es genus, que es, fíjate, generación, fíjate qué padre, linaje o estirpe. O también de esa palabra viene genética. Y la otra raíz es osus, que significa abundancia. Entonces es una genética de abundancia. ¡Wow! Escribe allí. Entonces, una persona generosa es una persona que tiene una genética de abundancia. ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! Fíjate qué extraordinario. Entonces, esta palabra, generosidad, tiene que ver con una naturaleza más que por una acción externa que nosotros hagamos. El verdaderamente generoso es una persona que en su genética tiene riquezas. Es una persona que en su genética tiene abundancia. Es una persona que en su genética no le falta nada. Y me encantaría que aquí, quien así crea que es, en su vida me diga amén, así es, ese soy yo. Yo tengo la genética de Dios, yo tengo la genética de Cristo. ¿Quién puede decir amén? ¿Quién puede dar allí un corazoncito y decir, eso somos nosotros? Nosotros tenemos una genética de abundancia. ¡Ay, qué extraordinario! Si estuviéramos juntos ya estuviéramos. Aplausos al Señor por darnos esa naturaleza tan extraordinaria. Bienvenida Rosa Ortiz. Hola Violeta Rodríguez, un abrazo a ti y toda tu familia. ¡Qué maravilloso! Por eso dije, no importa que las personas lo entiendan al revés. Nosotros tenemos generosidad en nuestra genética, allí metida en nuestros cromosomas. En lo más profundo de nuestro ser tenemos esta característica que es, vuelvo a decirlo, que es necesaria en la iglesia y en todo el mundo. En todo el mundo. Entonces, eso es en la definición en el latín, generosus, de dos raíces, gen, que es genética, y osus, que es abundancia. La siguiente definición, que también es muy interesante, que te quiero compartir, es la definición en griego. En griego esta palabra
es japlotes, que significa, fíjense qué interesante. La busqué y honestamente no me encontré muchas palabras, pero encontré dos y la quise buscar en el Nuevo Testamento, pero la raíz de esta palabra generosidad significa sencillez. ¿Ve qué hermoso? Sencillez. Significa simple. Significa sencillo. Significa singular. Qué extraordinario. Y de hecho es lo contrario a doble. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, a mí me llama mucho la atención porque generosidad en el griego lo que nos quieren dar, lo que nos quiere mostrar es que el generoso es una persona, es la persona sencilla. Qué interesante. El generoso es la persona que es uno, o sea, en otras palabras, que es íntegro. Escribe ahí, generosidad tiene que ver con integridad. Qué interesante. Tiene que ver, fíjense, con sencillez, tiene que ver con integridad y es lo contrario a ser doble. O sea, en otras palabras, la persona generosa en el griego era una persona que era verdadera, era sincera. Wow. Entonces, el generoso es una persona sencilla, es una persona que no tiene doblez, es una persona de una sola pieza, en otras palabras, es una persona íntegra. Qué interesante, porque muchas veces nosotros pensamos que generosidad tiene que ver con como que comportar o necesariamente tener físicamente muchas cosas. No, el corazón generoso es un corazón sencillo. Así es como dice Ofe, no es aparente. Escribe, el corazón generoso no es aparente, no tiene dos caras. El corazón generoso es de una sola pieza, es sencillo. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Es maravilloso. Es sincero. Esta palabra significa sinceridad. ¡Wow! Dar con sinceridad. ¿Qué significa? Que no tiene, escribe, el generoso, aquí en el griego, según esta definición, no tiene una doble intención cuando está dando. No tiene una doble intención. No tiene una intención oculta. Es sincero. Es generoso en la simplicidad de dar. No da. Gracias, Sofe, otra vez. Buen comentario. Gracias por ayudarme. Comenten lo que gusten. Échenos la mano. Ustedes tienen esa naturaleza generosa y pueden aportar mucho. No da, dice Ofe, no da para que le den. No está dando porque va a obtener algo. ¿Ven qué hermoso? Miren, yo soy de los que creo que tenemos que ayudar a la iglesia a madurar. ¿Y cómo va a madurar la iglesia? Conociendo la realidad que ellos tienen en su espíritu. Y cuando ellos conozcan esa realidad, se van a dar cuenta de cuántas cosas tan extraordinarias ya tienen dentro de ellos. Y al podérseles revelar todas esas riquezas, la gente con sencillez, sin ninguna otra intención, sembrará o hará, voy a decirlo así, o repartirá, no solo en la iglesia, sino en la sociedad, a las necesidades que el Espíritu Santo les muestre que ellos pueden sembrar. Es extraordinaria la gracia de dar. Entonces, tercero, ya lo dije hace un rato, en las Escrituras la palabra generosidad es un sinónimo de amor. Esto es hermoso. Juan capítulo 3 versículo 16 dice cómo Dios expresó su amor. Y de tal manera, como dice, amó Dios al mundo que dio. ¡Qué extraordinario! De tal manera amó, ¿cómo? Que dio. Lo demostró. ¿Cómo lo demostró? ¿Ven qué hermoso? De tal manera amó Dios que lo demostró dando a su Hijo. Extraordinario.
de tal manera amó al mundo que dio a su Hijo, y eso es maravilloso. Entonces, no podemos nosotros separar, como lo dije en un principio, la palabra amor de esta realidad, de esta característica de la generosidad. Dios expresó generosidad al dar a su Hijo por nosotros. Escribe, si no hay generosidad, no puede haber amor. Aunque, como dije hace un rato, a veces sí pueden verse formas de generosidad sin amor. Y de nuevo, como dije que íbamos a desmantelar estructuras que tenemos allí y que nos hacen mucho daño, vale la pena que de nuevo escribamos esto también en esta virtud de generosidad. Escribe, el ser humano sin Dios también tiene formas de generosidad. Pero eso no es lo que nosotros estamos hablando aquí. Nosotros estamos hablando de la generosidad producida por la vida de Cristo en ti. ¡Wow! Esa generosidad que está ausente de toda influencia terrenal y de todo interés humano. Repito, es esa generosidad que está ausente de toda influencia terrenal y todo interés humano. Si es una generosidad, también voy a decir esto, es una generosidad que no es almática. Es una generosidad producida por tu espíritu. Porque el alma tiene una característica. Cuando no está formada a Cristo, el alma es egoísta. El alma no es generosa si no está formada en Cristo, no es generosa aunque dé. Por eso es de que nosotros tenemos que hablarlo así y decirlo así. ¿Para qué? Para que nosotros mismos no nos engañemos. El otro día decíamos, cuando hablábamos de despojarnos del viejo hombre y de revestirnos del nuevo hombre, decíamos que para que tú te puedas despojar del viejo hombre, tienes que saber cuál es el viejo hombre. Para que tú te vistas del nuevo hombre, tienes que saber cuál es el viejo hombre, el que no es conforme a la imagen de Cristo, y ese te tienes que desechar. Por eso es importante dejar claro esto. Corintios lo dijo, lo dije hace un rato, en 1 Corintios 13, versículo 3, si repartiese todos mis bienes para dar a los pobres, o sea, es una persona que está dando sus bienes, alguien pudiera decir, bueno, es generoso, y se lo está dando a los pobres, bueno, es generoso, pero dice, ¿pero qué? Pero si no tengo amor, de nada me sirve. Entonces, generosidad y amor van juntos, hablando de esta virtud espiritual que tú manifiestas desde tu naturaleza divina. Amén. Eso es importante. Pero bueno, vamos a hablar un pasaje. ¿Me permiten? Todos agarren su Biblia. Vamos a una lectura. Va a ser larga. Vamos a leer 2 capítulos, ¿vale? 2 capítulos. 2 Corintios capítulo 8 y el capítulo 9. Es un panorama que me encantaría leer, porque hay muchas cosas que aquí podemos absorber. Cuando estaba yo preparando esta lección, yo dije, vamos a meternos de lleno a un asunto práctico que vemos en la Escritura. Y aquí en 2 de Corintios, capítulo 8 y 9, hay un aspecto práctico de la generosidad, hablando en el aspecto de la iglesia, tomándolo como un ejemplo bíblico que nos puede ayudar muchísimo, porque vuelvo a decirlo, en esta área hay muchos puntos de vista, hay muchos tabús, hay muchas cosas, ha habido abuso en el asunto financiero, lo sabemos, pero estaría muy padre, familia, que me acompañaras. Siéntate cómodo, busca tu Biblia, te estoy dando un minutito más para que vayas por ella si no la tenías. ¿Y qué te parece si leemos juntos estos 2 capítulos para que veamos un panorama y cómo el apóstol Pablo habla y maneja esta gracia de la generosidad? Hay muchas cosas, no lo vamos a poder tomar todo aquí porque tenemos pues el tiempo medido, pero vamos a poder absorber cosas muy importantes que nos pueden ayudar mucho. ¿Estamos? 2 de Corintios capítulo 8. Y vamos a ver
hay comentarios que nos hacen. Cuando estás en Cristo das en automático, dice Huicho Castillón. Así es, estás como en piloto automático. Mirna dice, el ser humano sin Dios hace obras de caridad, pero con intenciones incorrectas. Gracias, Mirna, así es. Obras muertas, lo contrario a ser expresión de la vida de Cristo. Así es, obras muertas. ¿Por qué muertas? Porque nacen, salen, son producidas por una naturaleza de muerte, por una naturaleza adámica, por una naturaleza de pecado. Entonces no estamos hablando de eso, sino estamos hablando del fruto de generosidad, de la naturaleza divina que tú portas. Eso es extraordinario. Amén. Te invito a que compartas la transmisión, familia. Allí dale compartir y gracias por estar conectados todos. Bienvenidos los que acaban de entrar. ¿Va? Vamos a leer 2 Corintios 8 y 9. Van a ser 2 capítulos, ¿vale? Vamos a poner atención ahí. Dice, asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor, y luego a nosotros por la voluntad de Dios, de manera que exhortamos a Tito para que, tal como comenzó antes, asimismo, acabe también entre vosotros esta obra de gracia. Por tanto, como en todo abundáis, en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud, y en vuestro amor para con nosotros, abundad también en esta gracia. No hablo como quien manda, sino para poner a prueba por medio de la diligencia de otros, también la sinceridad del amor vuestro, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Y en esto doy mi consejo, porque esto os conviene a vosotros que comenzasteis antes, no solo a hacerlo, sino también a quererlo desde el año pasado. Ahora pues, llevad también a cabo el hacerlo, para que como estuvisteis prontos a querer, así también lo estéis en cumplir conforme a lo que tengáis. Porque si primero hay la voluntad dispuesta, será acepta según lo que uno tiene, no según lo que no tiene. Porque no digo esto para que haya para otros holgura y para vosotros estrechez, sino para que en este tiempo, con igualdad, la abundancia vuestra supla la escasez de ellos, para que también la abundancia de ellos supla la necesidad vuestra, para que haya igualdad. Como está escrito, el que recogió mucho no tuvo más, y el que poco no tuvo menos. Pero gracias a Dios que puso en el corazón de Tito la misma solicitud por vosotros. Pues a la verdad recibió la exhortación, pero estando también muy solícito, por su propia voluntad partió para ir a vosotros. Y enviamos juntamente con él al hermano, cuya alabanza en el evangelio se oye por todas las iglesias. Y no solo esto, sino que también fue designado por las iglesias como compañero de nuestra peregrinación para llevar este donativo, que es administrado por nosotros para gloria del Señor mismo y para demostrar vuestra buena voluntad, evitando que nadie nos censure en cuanto a esta ofrenda abundante que administramos. Fíjense, cuando estaba yo leyendo esto, todavía no termino, nomás voy a hacer un apunte. Cuando estaba yo leyendo los 2 capítulos, obviamente, cuando uno va a predicar, yo voy a enseñarlo ahorita, en este tiempo, siempre obviamente uno tiene la tendencia de ir un poco rápido o de sacar los textos para no leer tanto y no pasar como que tiempo leyendo, lo voy a decir así. Pero ¿saben qué? El Espíritu Santo me detuvo y me dijo, no, léelo todo porque hay unas cosas muy importantes. Por ejemplo aquí, qué interesante, fíjense, qué interesante. El apóstol Pablo está hablando de una ofrenda que se está levantando para ayudar a las iglesias que están en Judea, para ayudar a las iglesias de los judíos, fíjense, a las iglesias de los judíos que están pasando una crisis bien tremenda, bien fuerte, pero él expresa aquí
que manda, a este siervo que manda, a este colaborador que manda es Lucas. Investigué quién puede ser de este que habla, que dice que mandó a uno que tiene buena reputación. Yo no sé aquí quién de ustedes tenga buena reputación. Alce la mano el que tenga buena reputación. Pero Pablo me llama la atención porque Pablo manda a gente de buena reputación, manda a gente intachable. Y después en el 20 termina diciendo para que nadie nos censure. Qué interesante, chicos, porque esto nos da luz. No te sorprendas, no nos sorprendamos de lo que pasa hoy con este tema. Siempre que se trata de generosidad, escribe, siempre hay mala interpretación. Y la carne, obviamente, la carne se rehúsa. La carne, no, o sea, la carne, de hecho, ¿cuántas cosas hemos oído? No me quiero meter, porque yo no soy, por ejemplo, como dicen, ahora, ¿no? Bueno, hace tiempo estuvo de moda, decían los predicadores de la prosperidad, ¿no? Los predicadores de la prosperidad. Y entonces ya todos veían la prosperidad como un enemigo que combatir. No, es que la prosperidad es Cristo en nosotros también. Es que hablar de la prosperidad, hablar de finanzas y hablar de todo eso, realmente hablarlo externamente fuera de Cristo siempre va a ser distorsionado. Pero aunque tú lo hagas bien, fíjense, aunque tú lo hagas bien, aunque tú seas honesto en lo que estás haciendo, lo que Pablo está haciendo es extraordinario. Fíjense, lo que Pablo está haciendo es que está invitando a las iglesias de los gentiles. Pongan atención, vean qué interesante lo que está haciendo Pablo. Está invitando a las iglesias de los gentiles que ayuden a las iglesias de los judíos. Porque además en ese tiempo había una separación, había un celo que separaba todavía las iglesias de los judíos con las de los gentiles. Entonces Pablo dice, ahora en esta necesidad de las iglesias de los judíos, podemos los gentiles aprovechar para mostrarles nuestra generosidad. Ven qué buena estrategia. Pero como siempre, desde hace 2000 años hay quien puede malinterpretarlo. Y Pablo tiene mucho cuidado, y para hacer para recoger esta ofrenda entre los gentiles y llevarla a Israel y entregársela a las iglesias de los judíos, manda a gente de excelente reputación para que nadie nos censure en cuanto a esta ofrenda abundante que administramos. Bueno, ni siquiera él la tocó para que no digan, es que sacó para su viaje a Tesalónica, de ahí salió el barco que rentó y por eso se llevó al perico y por eso también y ya saben todo lo que pasa. Me llama la atención y dije, qué bueno, vamos a leerlo todo porque realmente lo que vivimos hoy se ha vivido siempre. La carne, escribe con letras grandes, la carne no es generosa. Dice Ofe López, me llama la atención que Jesús y Pablo no fueron enfáticos en el diezmo, sino en la ofrenda que es mayor de lo que sería lo que corresponde a un diezmo. Claro, exactamente. De hecho, ellos no hicieron énfasis en eso, sino ellos hablaban de unas ofrendas. Y ahorita vamos a ver qué tipo de ofrenda se ve aquí, pero esas ofrendas rompían el diezmo. Hay gente que sacando la lengua da el diezmo y dicen, ya, dan el diezmo y dicen, ya cumplí. Di el diezmo, está bien, no nos vamos a meter en la doctrina del diezmo, ¿vale? No voy a hablar de eso, estoy hablando de generosidad. Pero la generosidad, escribe allí, va más allá del diezmo. La generosidad tiene que ver con toda tu vida. La generosidad, repito, tiene que ver con toda tu vida, va más allá. Entonces una persona dice, ya di mi diezmo, ya cumplí. No, generosidad rompe los porcentajes. Lo voy a dejar así. Rompe los porcentajes. Y ahorita lo vamos a ver. Aquí hay un ejemplo práctico. Pero qué bueno que estamos leyéndolo todo. Vuelvo a decirlo. Porque por algo está escrito, ¿no? Dile que está a tu lado. Por algo está escrito. Entonces, cuando uno lee, dice, alguien puede haber pensado, ¿y para qué eso? Pásese a lo más importante. No, sí es importante. Porque él está diciendo, estoy enviando a las personas
de mejor reputación para que nadie malinterprete y piense mal sobre esta, así lo dice en el versículo 20, esta ofrenda abundante que administramos. Didi Sansan, fíjense lo que dice, está bueno, dice, uno de los mayores problemas del mundo es el dinero. A la carne no le gusta dar. Por supuesto que no, pero ¿qué tal? Les voy a hacer una pregunta. ¿A la carne le gusta recibir? ¿Sí? ¿Y qué les dije? Miren, ahí no tenemos tanta audiencia, está bien. Suele suceder, no pasa nada, pero no nos mueven los números. De hecho, hasta me da como que gusto, digo, caray, es interesante, pero estos temas son así, aunque después probablemente, yo espero que lo vean en diferido y ya digan, bueno, ya, porque seguramente va a decir, el pastor va a pedir ofrenda al final, nos va a recordar que no hemos dado en toda la pandemia y seguro nos va a tirar una indirecta. No, ninguna, tú eres libre, dile que está a tu lado, eres libre. Versículo 21, ¿va? Vamos a seguir leyendo. 2 Corintios 8:21. Gracias por esas caritas de felicidad. Pongan todas las caritas de felicidad. Yo estoy feliz, no sé tú, porque el saber tan solo que tenemos una genética generosa nos abre un panorama extraordinario y no somos esclavos. Ahorita lo vamos a ver. Esto es hermoso. La generosidad, otro detalle, escribe, la generosidad la generosidad la practican la gente libre. Wow. La generosidad la practica la gente libre. Somos libres. Hermoso. Somos libres. La generosidad la practica la gente libre. Ok. Enviamos también, versículo 22, con ellos a nuestro hermano, y vuelve a decir de otro hermano, otro para que la comitiva vaya bien protegida. ¿De qué? De la lengua y de los conceptos humanos y carnales que siempre atacan la generosidad de los hijos. Entonces dice, enviamos con ellos a nuestro hermano cuya diligencia hemos comprobado repetidas veces en muchas cosas y ahora mucho más diligente por mucha confianza que tiene en vosotros. En cuanto a Tito es mi compañero y colaborador para con vosotros y en cuanto a nuestros hermanos son mensajeros de las iglesias y gloria de Cristo. Dice Didi, está bueno, dice, si te dan, agarra, si te piden, corre. Eso está bueno. ¿Qué salmo es? Didi, ¿qué salmo? Ponnos por favor el salmo. Creo que es el salmo 66:6. Rosa Ortiz dice, la generosidad la practica la gente, así es, la generosidad la practica la gente libre. Mira, abre tus manos así en libertad, aunque no huelas bien, pero abre tus manos y di, Señor, gracias, soy libre. No doy bajo ninguna ley. Es más, no doy porque tengo que dar. Soy libre. Qué buen salmo, ese proverbio, ¿no? O es un proverbio, creo. Si te dan, agarra, si te piden, corre. Está bueno. Ok, gracias. Siempre se aprende algo nuevo. Entonces dice, versículo 24, estoy terminando el 8:24, estoy en el último versículo. Mostrad pues para con ellos ante las iglesias la palabra de vuestro amor y de nuestro gloriarnos respecto de vosotros. Vamos al capítulo 9. Cuanto a la administración para los santos, es por demás que yo os escriba. Soy libre, dice Rosa Ortiz. Amén. Somos libres. Ponlo tú también ahí, pon soy libre y por eso puedo disfrutar hablar de esto. Es mi naturaleza divina. Dice, cuanto a la administración para los santos, es por demás que yo os escriba. Pues conozco vuestra buena voluntad, de la cual yo me glorío entre los de Macedonia, que Acaya está preparada desde el año pasado y vuestro celo ha estimulado a la mayoría. Proverbios 35:1, mira, Proverbios 35:1, gracias Didi. Así que van a estar buscando Proverbios 35:1, pero como no lo van a encontrar, estás desatada, Gracias por tu aporte, pura sabiduría. Es en el libro de los Macabeos, creo. Chequen Macabeos, por favor. Dice Brenda Lobato, soy libre. Amén. Vamos de nuevo al 9, versículo 2. Dice, conozco vuestra buena voluntad, de la cual yo me glorío entre los de Macedonia, que Acaya está preparada desde el año pasado
y vuestro celo ha estimulado a la mayoría. Qué hermoso, dice, pero he enviado a los hermanos para que nuestro gloriarnos de vosotros no sea en vano en esta parte, para que, como lo he dicho, estéis preparados. No sea que si vinieren conmigo algunos macedonios y os hallaren desprevenidos, no avergoncemos nosotros, por no decir vosotros, de esta nuestra confianza. Por tanto, tuve por necesario exhortar a los hermanos que fuesen primero a vosotros y preparasen primero vuestra generosidad antes prometida, para que esté lista como de generosidad y no como de exigencia. A Pablo le interesaba que el dar fuera en libertad, como dice Didi, soy libre y mi naturaleza es ser generoso. O sea, a Pablo le interesaba que siempre quedara claro que todo lo que se estaba haciendo era en libertad. Pone en letras grandes, libertad es clave en la generosidad. Esta generosidad espiritual no es esclava en ningún aspecto en ella, en ningún aspecto. Esta generosidad espiritual es en total libertad. Y Pablo trata de guardar esa parte que es importantísima en las iglesias. Acuérdense que Pablo es un edificador. Acuérdense que Pablo es estricto en ciertos detalles y cuida los detalles como un buen perito arquitecto, como un experto constructor. Entonces, un detalle importante para que la iglesia pueda disfrutar la gracia de dar y nunca detenerse en esa gracia es que siempre quede bien asentado que es una gracia en libertad. Generosidad en los hijos habla de libertad que los mismos hijos experimentan. Entonces, dice el versículo 6, pero esto digo, el que siembra escasamente, aunque fíjense qué interesante, les está diciendo que son libres, pero ahora les dice qué tremenda bendición es dar. Miren cómo se los explica. Por esto digo, el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. ¡Wow! Cada uno dé como propuso en su corazón. De nuevo escribe, cada uno dé como propuso en su corazón es en libertad. O sea, no hay una ley que nadie te imponga para hacerlo. Cada uno dé como propuso en su corazón. Eso es extraordinario. O sea, total libertad en la acción de dar, en la gracia de dar. Dice, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. ¡Qué extraordinario! No con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios, versículo 8, poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente. ¿A cuántos les gusta tener en todas las cosas todo lo suficiente? Fíjate, ponte a pensar, ¿a cuánto les gusta tener todas las cosas, en todas las cosas, pon ahí, en todas? ¿A cuánto les gustaría tener o tener? Es que no sé decir, hoy me gustó una frase que dijo la pastora Rosy, que todavía no, pero ya, pero todavía no, porque ¿cuánto les gusta que en todas las áreas tengas todo abundante? Que en todas las cosas tengas todo lo suficiente. Bueno, esa es la idea que el apóstol Pablo le da. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que tú y yo experimentemos esta riqueza. Que en todas las cosas siempre tengamos todo lo suficiente. ¿Para qué crees? Fíjate qué hermoso. Para que abundemos en seguir dando. Una vez yo le explicaba a unas personas y les decía, es que es tan importante la gracia de dar en nosotros, porque esa gracia de dar ensancha el recipiente en donde Dios permite que se administre más. O sea, cuando tú das, lo que está sucediendo es que Dios aumenta y aumenta tu administración de esta gracia, y entonces permite que tú administres mayores riquezas porque sabe que tú vas a administrar bien. ¡Qué extraordinario! ¡Qué maravilloso! Y dice, para que abundéis para toda buena obra. ¿Por qué? Es interesante, porque toda buena obra, entonces lo que está diciendo Pablo es que toda buena obra a veces requiere también la generosidad. ¿Para qué? Para que suceda, para que
se accione, para que se active. Qué interesante. Como está escrito, dice el versículo 9, repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Y el que da semilla al que siembra, versículo 10, otro pasaje interesante. Entre más des, más llega, dice Didi Sansán. ¿Cuántos lo han experimentado? Cuanto más das, entonces más flujo hay de recursos. Eso es extraordinario. Y no es para que tú solamente digas, me estoy enriqueciendo. No, es porque el Señor está viendo que puedes habilitar la buena obra y que esa buena obra sea abundante. Qué excelente. Fíjense, versículo 10. 2 Corintios 9:10 para los que se acaban de conectar de los 857,000 que tenemos ahí. El que da semilla al que siembra y pan al que come. ¿Quién es el que da semilla? Escribe allí. ¿Quién es el que da semilla al que siembra? Dios. ¿Quién es el que da pan al que come? Dios. Entonces, el otro día lo decíamos. Dios te da a ti, ¿qué? Semilla para sembrar y pan para comer. ¿Qué hace? Proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia. ¿Qué es la sementera? Vuestra sementera, ¿qué es? Es el lugar en donde se producirá más y más semilla para que se produzca más semilla para sembrar y de esa semilla se procese para hacer pan para comer. ¿Ven qué extraordinario? O sea, generosidad produce abundancia, riqueza, no solo a tu vida, sino a los que te rodean. Habilita también. Qué extraordinario. Entonces dice el apóstol, acuérdate que el apóstol los está animando. Estamos en una idea de que el apóstol ya les dijo, no es obligatorio, pero nada más, como decimos en México, échate este trompo a la uña. Nada más para que te des una idea. Pablo lo que está haciendo es, pero ustedes no tienen idea lo que va a suceder si ustedes entran en esta gracia y practican esta gracia de dar. Entonces los está animando, qué interesante. Y les está diciendo, el Señor multiplicará vuestra sementera, qué hermoso, fíjate, y aumentará los frutos de vuestra justicia. Qué hermoso, para que estéis enriquecidos, fíjate qué padre, para que estéis enriquecidos en todo, me encanta eso, yo no sé si a ti no, enriquecidos, para que estéis enriquecidos ¿en qué? En todo, enriquecidos en todo, y da el motivo, para toda liberalidad, o sea, lo que Dios, pon con letras grandes, por supuesto que Dios quiere que yo manifieste riquezas. Claro que sí, porque Él sabe que, fíjate, Él sabe que si tú tienes riquezas, tú eres, y fíjate cómo le llama aquí a la generosidad, liberalidad, ¿ya vieron? Generoso y libre, no lo podemos despegar. Una persona generosa es libre. Por eso, liberalidad es precisamente dar sin ninguna ley, sin ninguna obligación, sino que lo estás dando por tu propia naturaleza. Entonces dice que al Señor le interesa que estés enriquecido en todo para toda liberalidad. ¿Para qué? Para que tú seas un agente, qué hermoso, de habilitación para la buena obra. Eso está extraordinario. Dice, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. Porque la administración de este servicio no solamente suple a lo que los santos les falta, sino que también abunda en muchas acciones de gracias a Dios. Pues por la experiencia de esta administración, glorifican a Dios por la obediencia que profesáis al Evangelio de Cristo y por liberalidad de vuestra contribución para ellos y para todos. Asimismo, en la oración de ellos por vosotros, a quienes aman a causa de la superabundante gracia de Dios en vosotros. Gracias a Dios por su don inefable. A ver, quiero empezar, voy a regresar al 8, pero antes de ir al 8, quiero tocar este último versículo. 2 Corintios 9:15.
Segunda de Corintios 9:15. ¿Por qué termina diciendo gracias a Dios por su don inefable? Aquí estoy aventando esta pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué dice gracias a Dios por su don inefable? Ayúdenme, venga. Pueden poner, no se preocupen, ¿eh? Si no es correcto, no pasa nada más que te vayas al lago de fuego. Solo eso, no pasa algo mayor. No es cierto, no te vas a ir al infierno tampoco, no es cierto. No te voy a regañar, hoy estoy recontento, no estoy enojado. Dice Rosa Ortiz, dar por amor a Dios. Bien, por ahí vamos. Didi Sansan dice, Dios quiere que yo manifieste riquezas. Amén. ¿Por qué termina diciendo, después de todo este discurso extraordinario, de verdad que está muy bueno, gracias a Dios por su don inefable? Venga, ayúdenme. ¿Por qué creen? ¿Por qué crees, Abdi, que pone eso? ¿Por qué terminará diciendo eso? Interesante. No se amontonen. De todos modos, miren, yo aquí tengo un café y los puedo esperar todo el tiempo que quieran. Es más, ya sé, ponemos hasta música. Pues porque justamente lo que vine hablando es por causa de eso, de ese don. Exacto, dice, porque justamente de todo lo que viene hablando es por causa de ese don. ¿Y qué o quién es ese don? Bien, Abdi. ¿Quién es ese don? Ese don es Cristo. Bien, ya pusieron algunas cosas. Dice, la generosidad da fruto, dice Brenda. Dice Mirna, que es inamovible. Bien. Dice Ofe López, porque la generosidad es un don del Espíritu Santo, no mío. Didi Sansan dice, el don de la generosidad. No, el don inefable, escribe, es Cristo. ¿Por qué termina diciendo, gracias a Dios por su don inefable? Mira, su don inefable, don es regalo, lo voy a decir así. ¿Sabes qué es lo que está diciendo Pablo? Gracias a Dios, porque lo que tú des, si quieres ponerlo así, te puede ayudar, Abdi. Gracias a Dios, porque lo que tú des no se compara con lo que el Padre dio. El Padre dio su don o su regalo inefable. El Padre dio lo más grande que nadie en el universo puede dar. O sea que te doy una buena noticia, familia. Te doy una buena noticia. Nada que tú y yo podamos dar es más de lo que Dios entregó en su Hijo. Nada. Cuando tú te das cuenta que el Padre dio el don inefable, el regalo más extraordinario del universo, y tú ves lo que, obviamente, lo que tú puedes dar, pues obviamente no se compara. No se compara. Termina el apóstol Pablo diciendo, todo lo que puedas dar, tranquilo, no es nada comparado con lo que el Padre dio. ¿Qué fue lo que el Padre dio? A su Hijo. Extraordinario. El don inefable. Por eso él dice, gracias a Dios por su don inefable. ¿Quién es su don inefable? Es nuestro Señor Jesucristo, el cual incluye todos los dones. Por eso le llama el don inefable, el máximo don, el máximo regalo. Cualquier don, cualquier cosa que una persona pueda tener, portar y la pueda dar, qué bueno, y la dé extraordinario y la quiera sembrar excelente, pero nada se compara con el don más grande que se ha dado en el universo, que es nuestro Señor Jesucristo. Si nosotros hemos recibido de Dios, escribe esto, si nosotros hemos recibido de Dios su don inefable, ¿qué será? Será gran cosa. Si nosotros hemos recibido de Dios su don inefable, será gran cosa que nosotros demos unos pocos dones perecederos por amor a Él. Qué extraordinario. Si nosotros hemos recibido de Dios a su Hijo, qué gran cosa es si nosotros damos un poco de todo lo que Él nos ha dado. Qué maravilloso. Saludos, Christopher, qué bueno que te conectas.
Dios nos dio para su beneficio, dice Ofe López. Amén, dice Rosa Ortiz. Gabato, mi buen Tomasito dice amén, aleluya. Vivi Sansán dice, perdón, era el don de la generosidad, es Cristo, así es. Por eso es importante entenderlo. Porque cuando tú comprendes la magnitud, por eso, dile al que está a tu lado, fíjate qué importante es la revelación de nuestro Señor Jesucristo. Fíjate qué importante, la revelación de nuestro Señor Jesucristo, chicos, tiene que ver directamente con nuestra generosidad. Porque cuando tú ves, como decía el apóstol Pablo, la profundidad, la anchura, la altura y lo profundo del amor de Él, cuando tú empiezas a ver la magnitud de la riqueza de Cristo en nosotros, Él mismo es la riqueza, y que nos la ha dado, nos dio, una vez meditaba en eso, de tal un pasaje que como no lo sabemos tan de memoria, y hoy lo hemos mencionado ya varias veces, pero como no lo sabemos tan de memoria ese pasaje, que lo pasamos ya rápido, pero el Padre no nos prestó a su Hijo, pon ahí, no me rentó a su Hijo, no me prestó a su Hijo ni me lo rentó, me lo dio. Cristo es mío y me lo dio por amor, y ese Hijo es lo más rico y exquisito que haya en el universo, familia. Si eso se nos revela, cuando nosotros veamos la oportunidad de dar, dirás, lo que dé no se compara con todo lo que Dios me dio, porque me dio a su Hijo. Necesita el Padre revelarnos a Cristo para que nos demos cuenta que lo que tenemos no se compara con lo que Él nos dio. Y entonces entremos en esa dinámica de crecimiento de las riquezas de Cristo en esta tierra. ¿Por qué? Porque el Señor, escribe ahí Abdi, ya nos dio todo. Ya nos dio todo. Por eso dice Pablo, gracias a Dios por su don inefable, porque te dio todo en Cristo, te dio lo máximo, y lo que nosotros, hablando en el contexto de lo que está diciendo Pablo, lo que nosotros podamos dar es mínimo comparado con lo que nos dio el Padre, porque a mí no me lo prestó, no me lo rentó, Él me lo regaló, Él me lo dio. El Padre nos dio a su Hijo, ¡Qué extraordinario! Ahora, quiero terminar con esto, ya se me fue de nuevo el tiempo. Pero vamos al capítulo 8, porque hay unas palabras claves para entender esta virtud de dar, esta gracia de dar. El Padre me dio a su Hijo, no me lo prestó. Amén. El Padre me lo dio. El Padre no me lo vendió tampoco. No me vendió a su Hijo. No me lo rentó. Ni me lo vendió, ni me lo prestó. El Padre me lo dio. ¡Qué extraordinario! Y lo hizo por amor. Porque amor es generosidad en la Escritura. Amor es generosidad en la Escritura. ¡Qué extraordinario! Mirna dice, gracias Padre porque tú me has dado todas las riquezas en Cristo. ¿Se acuerdan lo que dijo el apóstol Pedro? Y con él nos ha dado, o fue Pedro o Pablo. Bueno, Pedro y Pablo eran hermanos, amigos inseparables. No, esa es una canción. Pero él nos dio juntamente con Cristo todas las cosas. Todas las cosas, juntamente con Cristo. ¡Qué extraordinario! Ahora, esta es una gracia. Vamos al 8, y en este contexto de estas ofrendas, el apóstol Pablo menciona a unas iglesias que tenían una característica. Y estas eran las iglesias de Macedonia. Los macedonios, yo sé que has escuchado, pero yo quiero hacer un detallito aquí con los macedonios. Porque, voy a decir esto, porque nosotros le damos a los macedonios, los reconocemos como gente generosa. Aquí lo vemos. Miren, vamos a leerlo rápidamente de nuevo. Asimismo, hermanos, es 2 Corintios 8:1. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que ha sido dada a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas para su generosidad.
en riquezas de su generosidad, pues doy testimonio, fíjate lo que dice Pablo de los macedonios, de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos, y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Segunda de Corintios es 8 del 1 al 5. ¡Wow! Los macedonios. Y decimos, ¡wow! Los macedonios. Y los pastores oran y dicen, Señor, tráeme a unos macedonios. Y nunca te llegan los macedonios, sino te llegan otros. Y uno dice, no, esos macedonios eran tremendos. Pero te voy a decir, hay una clave. Ve el versículo 1. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios. Fíjate, la gracia de Dios que se ha dado. La gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia. Eso es clave, eso es clave. La gracia que se les dio, o sea, en otras palabras, ojo, en otras palabras, esto que pasaba, esto que hicieron los macedonios, no nacía de ellos. Esto que hacían los macedonios fue dado por Dios, o sea, fue una gracia que Dios les dio, pues por supuesto, porque estamos hablando de una naturaleza divina. Dile al que está a tu lado, no somos nosotros. Es la gracia de Dios actuando en nosotros por esa naturaleza que portamos. ¡Qué extraordinario! Fíjate qué detalle. Pablo mismo está diciendo, les voy a contar lo que está pasando en Macedonia y que no son ellos. Es Dios actuando en ellos. No son ellos. Es Dios actuando en ellos. ¡Qué hermoso! ¿Y cómo actúa? Mira el poder, escribe, el poder de la vida espiritual es el poder de la naturaleza divina que vence las circunstancias. Vence las circunstancias. ¿De qué manera? Mira, están en grande tribulación y por la vida que portan, ellos están en gran gozo. ¡Wow! Vean el poder de la vida que portamos. Es la gracia de Dios en nosotros, así es, dice Huicho, el don de la generosidad, así es un regalo. La gracia de Dios en nosotros, dice Didi Sansan. Alguien más comentó, dice Huicho, cuando entiendes que todo es de Él, das con amor en automático y nos falta entender las inescrutables riquezas del Padre. No, pues entre más vas entendiendo, la generosidad tiene que ver con revelación. Eso va produciendo una acción de mayor libertad en la gracia del dar. Pero miren la potencia. Dile que está a tu lado, oye, tenemos una potencia. Nuestra vida espiritual vence todo lo humano, todo lo terrenal, incluso vence nuestra alma. Cuando estaban ellos, dice Pablo, en gran tribulación, ellos abundaron en gozo. O sea, fue más su gozo, superaron esa tribulación en niveles. Su tribulación estaba aquí y era grande, pero abundaron en gozo, eran más, el gozo espiritual era más grande. Y luego dice, y aun cuando estaban en una profunda pobreza, lo dice Pablo, no eran ricos, eran profundamente pobres. Sin embargo, dice, abundaron en riquezas de su generosidad. ¡Wow! ¿Y cómo esta vida espiritual se sobrepuso a esa pobreza profunda y crisis que tenían? Imagínense, esos que estaban en crisis les mandaron una ofrenda abundante a otros que estaban allá también en crisis. O sea, estos no se detuvieron. ¿Por qué? Porque la naturaleza que portamos, ¿ya vieron? Esto no es una ofrenda almática. Porque ¿cómo es la ofrenda almática? ¿Cómo me pide ahorita? ¿Cómo el hermano? ¿Cómo me están diciendo que una ofrenda? ¿Cómo el apóstol Pablo nos está diciendo que una ofrenda para esos cristianos judíos que no está viendo cómo tiene 5 años que no llueve? Se nos están muriendo las vacas, no se dio la milpa, no hemos cosechado. Pablo de veras es un inconsciente. Ellos no hicieron eso.
ellos estaban en otro nivel de escenario, ellos estaban en otra realidad, porque la realidad espiritual supera la natural, y en su realidad espiritual ellos dijeron, la única manera de salir de pobreza es sembrando. Chicos, hay grande pobreza, bueno, vamos a hacer una gran siembra, y superaron las condiciones naturales por la realidad espiritual que ellos vivían. ¿Ya vieron? Esta generosidad no está viendo las circunstancias, es producida por una naturaleza divina. Por eso Pablo dice, esto fue una gracia que Dios les dio. Esto no es de ellos. Un hombre natural no puede actuar así. ¿Qué es lo que hace un hombre natural? Un hombre natural, pues obvio, ¿cómo voy a sembrar ¿cómo voy a sembrar si tengo que, se me está acabando el gas? ¿Cómo voy a sembrar si tengo que pagar esto y tengo que pagar aquello? Y se me descompuso el refrigerador precisamente, y lo que pueda sucedernos en la vida. Entonces, en la naturaleza decimos, no, ahorita no lo puedo hacer, y decimos, no lo puedo hacer. Hay que analizar esta parte, está interesantísima. ¿Por qué? Porque ellos hicieron un gran contraste. Cuanto más grande era la profundidad de su pobreza, tanto más grande era la abundancia de su gozo. Un delicioso contraste, y de hecho un triunfo. Aquí vemos un triunfo del espíritu sobre la carne. Esto es un triunfo del espíritu sobre la carne. Esto no es cualquier cosa, es un triunfo del espíritu sobre la carne. Esta palabra profunda pobreza literalmente es su pobreza hasta el abismo de ella, o sea, lo más profundo, una pobreza profunda, grande, muy honda. O sea, no era que se me descompuso la tele, no era algo de que no puedo pagar, no he pagado el internet, no es de que, híjole, no me alcanzó para ir al cine, estamos preocupados porque tenemos un año de no ir al cine, ya extrañamos, Señor, ayúdanos para poder regresar. No, está hablando de una profunda pobreza, un abismo de pobreza. Sin embargo, ellos la vencieron y abundaron en riqueza. Pobreza extrema, gracias. ¿Quién puso? Aquí es que ya le moví. Vamos allá. Ofe, pobreza extrema. Otro contraste que vemos aquí es que su pobreza tuvo efecto no de producir donaciones mezquinas. Fíjate, esa pobreza no tuvo el efecto de sacar una donación mezquina, sino de abundar en riquezas de liberalidad. ¡Wow! Por eso, dar es una gracia de Dios en nosotros, es una virtud. Escribe, dar es una virtud de Cristo en nosotros. Es Él mismo soltando sus riquezas en esta tierra. Repito, la generosidad es Él mismo soltando sus riquezas en esta tierra, obviamente a través de nosotros. Y no le importa que nosotros estemos en pobreza, porque de hecho, cuando estamos en pobreza, esa es la forma que Él usa para sacarnos de ella, para posicionarnos, sacarnos de pobreza a riqueza abundante por la acción de dar. ¡Qué maravilloso es el Señor! Y dice Pablo otra cosa de estos muchachos que vencieron espiritualmente la carne en esta acción de dar. Doy testimonio que con agrado, pon allí, dieron alegremente, con agrado. ¿Ustedes han visto cómo a veces se da? Fíjense que yo una vez pensé que era el rapto. Estaba predicando ahí en Casa de Justicia y dije, ¿fue el rapto? Aquí en Iztapalapa, pues estábamos predicando. Y bueno, después de la enseñanza dijimos, vamos a recoger la ofrenda, pero vamos a orar. Cerramos los ojos y Señor, gracias. Y cuando los abrimos, había menos de la mitad. Entonces yo dije, ya Cristo vino. Pero no, es un mal chiste. Pero no sucedió así, no pasó así. No, en Iztapalapa somos regenerosos. Entonces, ellos dieron que, doy testimonio, dice Pablo, doy testimonio que con agrado,
han dado, dice, conforme a sus fuerzas, pero conforme a sus fuerzas, pero como estos son espirituales y estos están caminando en otra realidad, estos ya saben, ya vieron y oyeron lo que tienen en Cristo, estos dieron más allá de sus fuerzas. O sea, ¿por qué? De nuevo, porque esta gracia de dar rompe lo que mi alma calcula. La calculadora. ¿Cuántos de aquí tienen una calculadora? ¿Cuántos? Esa es otra pregunta. ¿Cuántos de aquí les han afectado la vida las matemáticas? Porque las matemáticas son las que nos afectan, son las que no nos dejan vivir en generosidad, porque siempre estamos calculando todo, y las matemáticas perdón, voy a decir una palabra mexicana y creo que se entiende en todos lados, nos amolaron la vida las matemáticas. Dice Gloria Antunes, qué buen chiste. ¿Cuál de todos? Qué buen chiste. Qué buen chiste. ¿Qué buen chiste de que te gustó o qué buen chiste de que, como dice Mirna, ouch? Pero, ¿estás de acuerdo, Mirna? Tenemos una calculadora que lo que calcula tu calculadora mental, tus cálculos financieros, son tus fuerzas. Eso es lo que calculan tus fuerzas. Estos dejaron esa calculadora humana y empezaron a operar más allá de sus fuerzas. Está tremendo. Y luego dice, ¿cómo lo hicieron? Ven el versículo 4, ven el 4, oigan, ven el 4, dice, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. O sea, nos pidieron, nos rogaron el privilegio de poder sembrar. ¡Wow! ¿Quién lo hizo? ¿Quién lo hizo? Yo sé que ahorita pregunto, ¿quién hizo esto? Todos van a decir, los macedonios. No, es la vida de Cristo actuando en ellos, pidiendo, clamando, tenemos que sembrar, es el momento, porque estamos en una profunda pobreza y la vida de Cristo los empezó a sacar de la pobreza para llevarlos a la abundante riqueza. El mismo Cristo estaba pidiendo a través de ellos, queremos dar, concédanos el privilegio de dar, concédanos el privilegio de participar en este servicio para los santos. ¿Por qué? ¿Y por qué lo hicieron? Ve el versículo 5. Lo hicieron como no lo esperábamos, sino que a sí mismos se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Lo que está diciendo no es que primeramente en tiempo, no está hablando de primeramente en tiempo. Lo que está diciendo es que ellos tenían a Dios, ellos ya se habían dado a Dios como lo máximo. O sea, en otras palabras, se entregaron a Dios. Y una persona que se ha entregado al Señor, ya entregó todo. Una persona que verdaderamente se ha entregado al Señor, entregó todo. Voy a decir algo. Muchas veces la gente dice, yo ya me entregué al Señor. ¿Quién sabe qué entregó? Pablo lo que está diciendo allí es, como ellos se dieron primeramente a Él, ellos a Dios lo tienen como lo primero, lo demás para ellos es secundario. Se entregaron. La persona que se entrega al Señor, lo demás ya está entregado, porque se entrega todos. El que se entrega al Señor se entregó todo. Y el que se entrega al Señor no tiene ya problema, como dice, y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Y luego a nosotros no dice según la voluntad de Dios. Y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Otra vez de nuevo. Es Dios actuando en ellos. Di conmigo, es Dios actuando en ellos. Porque cuando tú has muerto y te entregas al Señor y has muerto en Él, entonces servir a otro, servir a tu hermano, servir, wow, en lo que Dios te ponga para servir, no es ningún problema.
La gente, dice Mirna, ya estamos más quedados. Exacto. Aunque algunos están más quedados. No es cierto. Es otro chistillo ahí. Pero es la persona que ya se entregó al Señor. No tiene problema para entregar nada más. Y lo disfruta. Y se enriquece. Y crece. ¡Wow! Pero me encanta lo último. Lo hicieron por la voluntad de Dios. O sea, la voluntad de Dios está actuando a través de ellos. El generoso permite que la voluntad de Dios actúe a través de él, para que las riquezas del Señor, wow, se puedan, fíjate, manifestar en esta tierra. Amén. Qué extraordinaria vida tenemos en Cristo, que vence cualquier adversidad y circunstancia, y esta vida de Cristo manifiesta, fíjate, lo que se necesita en cada momento. Si hay escasez, la vida de Cristo es poderosa, como lo hizo creo que Isaac, para que cuando había sequía, cuando no había nada, el Señor le diga, siembra, y él siembra, y su siembra produce al 100%. Cuando las parcelas que estaban a su alrededor no daban nada porque había sequía. ¿Cómo sucede eso? Es la realidad de Dios. La realidad de Dios en nosotros. Isaac lo vio en una parcela y allí se manifestó. Pero tú vives la realidad de Dios. Esa realidad ya está dentro de ti. Y esa realidad es Cristo. Y Cristo, familia, Cristo es generosidad. Amén. Él es, fíjense, Él es el que el Padre dio. O sea, Cristo está en ti por un acto de generosidad de Dios. Qué extraordinario. Repito, Cristo está en ti por un acto de generosidad del Padre. Qué extraordinario. Por eso, lo que tú y yo podamos dar, por eso esto acaba con el orgullo humano. Yo he dado tanto, yo puse la losa, yo eché la puerta, yo puse ese zaguán, yo compré, yo pagué la renta, yo pagué cuánta renta. Mira, a ti se te dio lo más extraordinario, que fue el Hijo. Y el Padre nunca, ¿cómo decirlo? Nunca te lo ha recordado en el sentido de reproche, sino al contrario, Él espera que lo valores, que lo disfrutes. Qué hermoso, ¿no? Qué corazón de generoso del Padre. Que valores, que disfrutes y que aproveches el don inefable que Él te dio, que es nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hoy, una nueva oportunidad. El ayer es pasado, el mañana es futuro, y todo lo que tengo hoy es un día más para conocerte un poco más, para andar de tu lado, agarrado a tu mano, sin miedo a este mundo. Y viviré cada día como si fuera el último. Disfrutaré cada día como el primero. Te entregaré todo lo que soy cada mañana. De que sale el sol en mi ventana.